Nomenclatura vegetal. Capítulo 4. Términos para describir semejanzas y diferencias significativas entre plantas. Según la gramática, los adjetivos expresan cualidades con las que los nombres se adornan, se explican o describen, se diferencian o se resaltan, y cada calificativo puede tener un contrario, como diurno y nocturno, amigable y antipática, bonita, horrible, alta, bajita, estudiosa, vaguísima. El epíteto macrofila de hojas grandes tiene su opuesto en microfila, de hojas pequeñas. Hirsutum significa peludo, por ejemplo, el Gossypium hirsutum, que es el algodón, o ese perro de raza poodle, también hirsutum. Hirsutum tiene su opuesto en glabrum, sin pelos, calvo, lampiño. Ayer glabrum, Heterocephalus glaber, rata topo lampiña. Por eso, a cualquier género de planta se le puede añadir un adjetivo, un epíteto, algo que hemos comprobado en los nombres científicos de las plantas en las que se destacan aspectos como la forma, en el Rumora adiantiformis, es que tiene forma como los adiantium, y la yucca alaifolia tiene hojas como las del aloe. O se destaca el color de cualquier parte de la planta. En la Videns alba se destacan los blancos pétalos de las lígulas o florecitas marginales. En la Quioca alba y la Dripetes alba son blancas por el color de sus bayas o frutos. En la Niscopora alba y la Plumeria alba son las flores las que son blancas. La Anredera alba, la Hipomea alba y la Lipia alba tienen blancas sus inflorescencias. Hay una Sinapis alba, o mostaza blanca, por el color pálido de las semillas usadas para producir la mostaza blanca, pero también hay una Sinapis nigra. Ahí las semillas son negras. Y aquí tenemos a un apuesto y complejo iris calificado con el bonito adjetivo de versicolor. Officinalis es un adjetivo que significa usado en farmacia y se aplica a muchas plantas con usos medicinales, ya fuese en el pasado o en la actualidad, como el Melilotus officinalis, la Salvia officinalis o el Rosmarinus officinalis, el romero. Edulis significa comestible. Son edulis el Carpobrotus edulis, la Euterpe edulis o palmito y la Passiflora edulis, que es el maracuyá. Hay unos adjetivos de lugar que hacen referencia al hábitat donde se encuentra la planta. Por ejemplo, la Oxytropis campestris es silvestre, la Caléndula arvensis también, pero es invasora y está considerada como perjudicial en un campo cultivado. Y el Raphanus sativus, el rabanito, está en sí misma cultivada. El epíteto fragrans equivale a perfume agradable, buen olor, y tiene su opuesto en graveolens, que es olor fuerte y desagradable, como la ruda o ruta graveolens. Y la Anagyris fétida tiene aún peor olor, fétida. Los científicos, o al menos los botánicos, también se atreven a utilizar adjetivos valorativos, que expresan apreciaciones muy subjetivas que el botánico que les puso el nombre tiene sobre esa planta, a la que puede considerar vulgar, como
al origano u orégano. Vulgar significa común. El canaceto vulgare es también el común. Y luego está el Arisarum vulgare, pero que no solamente es común, sino que además yo creo que se le puso vulgar por esa falta de educación que tiene al sacar la lengua. Un contrario de vulgare sería elegans o elegante, como se le dice a la salvia y a la galactites elegans. Gracilis, como al aloe o a la begonia o al ferocactus. Nobilis, como llaman a la golemia y a la clivia. ¿Y cómo llamaríais vosotros a esta planta que puede vivir hasta 2000 años? Solo tiene 2 hojas, se alimenta del rocío del desierto y es la flor nacional de Namibia. Yo creo que bien merece el nombre de Mirabilis, admirable, la Welwitschia mirabilis. El bonito nombre de amena para esta magnolia se puede traducir por agradable. Y el más sugerente de nemorosa, que significa de la profundidad y el silencio del bosque, como esta Silvia nemorosa o la anémona nemorosa. Pero quizás el calificativo más adulador sea el de gloriosa, que lo detentan la trepadora gloriosa, la yuca gloriosa o la gloriosa superba, que ya es el colmo, gloriosa y además orgullosa de serlo. Pero la nomenclatura botánica no se limita al nombre o los epítetos que pueden aplicarse a las plantas como individuos, como un todo, sino que, como en toda ciencia, botánicos y zoólogos utilizan un repertorio muy extenso, prácticamente inabarcable de términos y caracteres concretos para diferenciar las partes, los detalles, los componentes, diríamos, que como las piezas de un coche forman la estructura vegetal. Además de los referidos a la estructura de las plantas, existen en botánica muchos otros términos descriptivos que se refieren a las funciones, como por ejemplo los diversos tipos de fotosíntesis, la C3, la C4 o la CAM. O términos que se refieren a los ciclos vitales de la polinización, el desarrollo embrionario, etcétera, etcétera. De todos estos caracteres existía ya un glosario hace cientos de años, incluso antes de la labor de Linneo, con muchos de los términos referidos a flores, semillas o frutos. En la actualidad, además, el microscopio electrónico y los avances en la genética están permitiendo incorporar otros datos como los patrones del tejido vascular, el número de cromosomas en el interior de las células o las estructuras moleculares. Desde luego, muchas cosas habrían admirado a Linneo si hubiese podido asomarse ahora a los últimos descubrimientos científicos, pues le darían sobradas pruebas para convencerle de que las especies que él bautizaba no han permanecido, no permanecen inmutables, sino que siguen modificándose, evolucionando, mutando, tal como él mismo intuía. Seguro que Linneo sería el primero en apuntarse a las nuevas clasificaciones de seres basadas en las relaciones evolutivas, o sea, filogenéticas, y se maravillaría de cómo ahora los científicos estudian con mucha más profundidad la sexualidad de las plantas, utilizando el ADN, ARN y las proteínas como base para las nuevas clasificaciones de los seres vivos. Linneo
sin la menor duda, utilizaría todas las tecnologías que estuviesen a su alcance y nos asombraría su competencia para colaborar en la construcción de una base de datos que podría superar a la flora mundial en línea, con 1,5 millones de nombres y más de 50.000 imágenes. ¿Y qué os proponemos en esta diapositiva? Sin embargo, nuestro disfrute en los paseos botánicos a los que nos vamos aficionando no depende tanto de llegar a conocer con la intensidad de un científico la filogénesis o identidad de las plantas que nos gustan, pues eso ahora ya nos resulta fácil por las numerosas aplicaciones que poseemos, sino que lo que nos parece más importante de este conocimiento es apreciar las diferencias de las plantas, su idiosincrasia, su carácter, personalidad, cualidades, problemas, necesidades o utilidades que las hacen parecidas, pero distintas. De saber cuándo y cómo crecen, qué las hace felices, cómo cuidarlas y cómo apropiarnos de su contento para aumentar nuestra propia alegría. En el breve recorrido que haremos en esta intervención, dejaremos los nombres comunes a los científicos y contemplaremos un vocabulario muy básico respecto de algunas de las semejanzas y diferencias que a simple vista distinguen a las grandes y vistosas plantas vasculares y en las que se fijan los botánicos para después clasificar y ponerles nombre. Y lo primero que nos salta a la vista es dónde viven las plantas. A las adaptadas a vivir en medios acuáticos, como lagos, estanques, charcos, pantanos, orillas de los ríos, deltas, estuarios o lagunas marinas, se las llama hidrófilas, amantes del agua. Y pueden ser sumergidas, como la helveda, flotantes, como los nenúfares, o anfibias, como el berro, mastuerzo acuático también llamado. Si la planta vive en la tierra, habrá que fijarse en cómo se mantiene sobre el suelo, si erguida o si recta, trepa o crece incrustada en los muros o rocas verticales, en el caso de las casmofitas, u otras plantas, en el caso de las epifitas o epífitas, como queráis. Si las raíces son primarias o axomorfas, fasciculadas, napiformes, ramificadas, tuberosas, adventicias porque crecen por encima del suelo, acuáticas, chupadoras, aéreas, de almacenamiento, contráctiles o con neumatóforos para respirar o fulcreas, es decir, como zancos. O también se debe mirar si existen raíces en el tallo. Se llaman caulinares, como las de la hiedra. De los tallos veremos enseguida si son aéreos y podremos distinguir los leñosos y rígidos de árboles y arbustos de los herbáceos y flexibles de la hierba. En los tallos subterráneos distinguiremos si se trata de tubérculos, rizomas, bulbos o si son erguidos y diferenciaremos de los rastreros como los de la calabaza, los trepadores como los de la bugambilla o los volubles como los de la campanilla. También podemos distinguir si los tallos son cañas o tienen estructuras especializadas como estolones, zarcillos o espinas. Los tallos acuáticos son muy sencillos de distinguir porque si los coges
te mojas. Estaremos atentos por si descubrimos tricomas. Los tricomas son protuberancias que se encuentran en diferentes partes de la epidermis de muchas especies de plantas, como estos de la marihuana y de la ortiga verde, los cuales les permiten tolerar condiciones de estrés abiótico como la alta radiación solar o la sequía. De las hojas se estudian toda clase de diferencias. El ápice, los nervios o vasos, el margen, la base, la yema, los peciolos. También interesa saber si las hojas son simples o compuestas y cómo se colocan en el tallo o raquis. De ahí tendremos gran cantidad de términos que aparentemente no tienen importancia, pero que son muy significativos a la hora también de distinguir entre especies. ¿Y cómo se sitúan los foliolos en el tallo? Si son hojas compuestas. Es decir, su filotaxia. Si los foliolos aparecen enfrentados, alternando, si son pares o impares, lo que dará lugar a hojas alternas, verticiladas, dísticas, decusadas, arrosetadas, etc. Como veis, la gran cantidad de adjetivos que pueden utilizarse para ir definiendo la especie. Las hojas de la acacia milótica causan admiración en el observador, ya que son bipinnadas, o sea, 2 veces pinnadas. A la acacia nilótica se la llama también goma arábiga, es una especie de acacia nativa de África, de donde le viene el nombre por el Nilo. Actualmente también se ha convertido en una especie invasora que causa problemas en Australia. Para nombrar el tipo de ápices, fijaros, el tipo de ápices, según su forma se utilizan términos tan precisos y originales como bruscamente acuminados, mucronulados, emarginados, y la forma de las bases de las hojas, entre las que pueden distinguirse decenas, también tienen nombres propios como auriculadas, reniformes, obtusas u oblicuas. Nombres propios que, como veis, son adjetivos, epítetos para distinguir sus formas. Los tipos de bordes o márgenes como los crenulados, incisos, pectinados o fimbriados son algunos de los más de 20 distintos entre los que podemos elegir. Y de la misma manera pueden describirse los tipos de limbo o lámina, ondulados, sinuados, acerados, dentados o tripinatisectos. Son más fáciles los bipartidos. La forma que poseen las hojas también da lugar a una clasificación. Sin olvidar los tipos de nerviación, de los vasos por los que transcurre su alimento. También se distinguen sus colores. Según su inserción en el tallo, la hoja puede ser peciolada, sésil o envainadora. Y es relevante la presencia de pulvinos. Los pulvinos son engrosamientos o ensanchamientos en forma de cojinete de la base
de la que, por variaciones en la turgencia de sus tejidos, pueden provocar cambios de posición o movimientos de las hojas. Eso lo vimos hace tiempo en la mimosa púdica. Cuando se analizan las hojas, es importante también determinar si presentan texturas ásperas o suaves, si son pubescentes, es decir, con pelillos o vellosidades, o glabras, como hemos visto, que no tendrían tricomas evidentes al tacto, o si presentan aroma al macerar las hojas, o puntos traslúcidos al ver la hoja a contraluz. Y, por supuesto, si hay látex. También es útil a veces asistir al parto de una hoja, es decir, al modo como va a ir apareciendo lo que se llama el primordio, el neonato de hoja que va a surgir del tallo de la planta, a cuyo proceso se llama prefoliación. También tiene el nombre de vernation, del latín vernatio, cambio de piel de serpientes. La muda en general, derivado de vernus, primavera, que es cuando sucede el cambio, y describe la disposición de las hojas preformadas en cogollos aún cerrados, donde se desarrollan en formas especiales debido al espacio reducido y al fenotipo de la planta de que se trate. En este caso, vemos una fronda nueva de un helecho, con una prefoliación o vernación circinada, o sea, el primordio se arrolla transversalmente de ápice a base, como un matasuegras. También los foliolos de las cícadas se desarrollan con una vernación circinada. Aquí lo vemos con las hojas que se enrollan sobre sí mismas desde el ápice hacia la base. En la petunia timifolia, la forma del primordio es conduplicada. Se dobla a lo largo de su nervio medio. Es el tipo de vernación más usual. Existen otras formas de vernaciones, entre las que están la revoluta, convoluta, corrugada, supervoluta, involuta, plicada, replicada y muchas más, que simplemente citamos para ser conscientes de la inmensa cantidad de diferencias que podemos observar. El limbo de las hojitas presenta en las yemas una disposición característica en cada especie, algo que los muy expertos utilizan para sus clasificaciones. Dejando a un lado los cogollos, y dependiendo de la época del año, las plantas podrían tener flores y o frutos o no tenerlos del todo. Este fenómeno está relacionado con la fenología de cada especie. Si se encuentran flores, deberemos determinar, podemos determinar, no es que sea una obligación, pero sí podemos fijarnos si se trata de inflorescencias o de flores solitarias. Si las flores nacen de inflorescencias, podríamos determinar el tipo de inflorescencia, si es capítulo, corimbo, umbela, espádice, espiga, panícula, lo cual nos proporciona una oportunidad estupenda para discriminación. Si son flores solitarias, se determina el tipo de corola, el tipo de cáliz, el tipo y cantidad de pétalos, de sépalos, de estambres, de carpelos. Es importante determinar si las flores son masculinas, femeninas o bisexuales. Y cuando esto no lo podemos saber en el paseo, pues para eso está
Guillermo, el guía de los paseos botánicos de visitar, que él lo sabe todo. Bien, especial importancia tendrá entender la formación del fruto. El esquema de las posibles posiciones del ovario, súpero, semiínfero o medio e ínfero, del tomate, la granada y de la rosa de girasol, nos demuestra esta diferencia importante para la clasificación. Si se trata de un fruto simple, un ovario agregado, varios ovarios pertenecientes a la misma flor, o múltiple, varios ovarios pertenecientes a varias flores, o si el fruto es accesorio, si la parte carnosa no se forma a partir del ovario, sino generalmente del receptáculo, por ejemplo en la manzana. Si son simples pueden ser secos, como las avellanas, los cacahuetes, las castañas, o carnosos, como la calabaza, la granada, el caqui, la mandarina, etcétera, etcétera. Si son carnosos, se determina si son pomo, baya, hesperidio o drupa. Cada uno tiene, como veis, su nombre. Si son secos, se determina si son dehiscentes o indehiscentes. Los dehiscentes son frutos que se abren de distinta manera y dejan salir la semilla, mientras que los indehiscentes, el fruto no se abre y las semillas no salen con un mecanismo prefijado. Los tipos de frutos dehiscentes pueden ser folículos, legumbres, silicuas, cápsulas. Y los frutos indehiscentes se pueden también dividir en aquenios, nueces, cariópsides, sámaras, cápsulas o legumbres. En el caso de las semillas, se toma nota de la cantidad y la textura de la testa, si presentan arilo o no, si tienen adaptaciones para la dispersión por viento o si poseen uno o dos cotiledones, es decir, depósitos de combustible para su crecimiento. Si la semilla tiene dos cotiledones, su hoja será ancha, las venas en red, los haces en anillo y las partes florales en múltiplos de 4 o 5. Además, el polen tendrá 3 aberturas llamadas poros. Si la semilla solo tiene un cotiledón, es monocotiledónea, dará lugar a una hoja larga y estrecha, con yemas paralelas, haces vasculares dispersos y partes florales en múltiplos de 3. El polen tendrá solo un poro o abertura. Pero el maravilloso mundo del polen lo dejaremos para otra ocasión. En este recorrido hemos hablado de plantas vasculares, con venas o vasos, es decir, nos hemos referido de manera especial a los espermatofitos, que tienen semillas, flor y frutos. O sea, hemos hablado de las plantas angiospermas. Apenas nos hemos referido a las gimnospermas, plantas sin flor y con sus semillas descubiertas o desnudas. Y no hemos comentado nada de los pteridofitos, plantas sin flores ni semillas. Ni tampoco hemos hablado del impresionante y extenso mundo de las plantas no vasculares, temas a los que quizás nos aproximaremos más adelante. Ahora creo que vendría bien poner algunos ejemplos de cómo, una vez que se han distinguido estos y otros muchos caracteres, los botánicos agrupan en familias aquellas plantas que comparten algunos de ellos.
Aquí tenemos a las familias de plantas más numerosas: asteráceas, orquídeas, fabáceas o legumbres, rubiáceas, hipoáceas o gramíneas. Y os invito a reconocer, en primer lugar, las características sobresalientes de la familia de las compuestas o asteráceas, que constituirá el primer capítulo dedicado a las familias de las plantas. También os animo a que en el próximo paseo botánico repaséis la mayor cantidad posible de los aproximadamente 150 términos que hemos visto hoy. La discriminación de detalles, si sois jóvenes, no será un problema, y si sois mayores, menos aún, porque la experiencia siempre otorga al menos un grado más al saber y al entender. Otra cosa es el recordar, pero para eso están las máquinas. En fin, debo deciros una vez más que muchísimas gracias por vuestra atención y animaros a los paseos botánicos de visitar Madrid. Os espero en el próximo capítulo de las asteráceas.